prometido es deuda, vamos a arrancar con otro vídeo dedicado a los caballitos árabes. Recordamos cómo era, desplazábamos caderita, poníamos nuestro piececito en puntita y lo hacemos en diagonal, hacia un lado y hacia otro, con la puntita del pie, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para avanzar o retroceder, fácil, exactamente igual, lo mismo, no vamos a variar ni un ápice. El único problema va a ser a la vuelta, que vale, para ir para atrás, obviamente no podemos mirar para atrás, tenemos que mirar siempre para adelante. Pero bueno, vamos a empezar. Para ir para adelante, lo que voy a hacer es como una V. Yo voy a avanzar en V hacia la derecha y hacia la izquierda. No voy a ir justo de frente, ¿de acuerdo? Para que mis caderas siempre se vean en twists. Entonces, si avanzo hacia allí, ponemos un dedo. Simplemente es para nosotras orientarnos, obviamente para bailar, ¿no? Yo me oriento, ¿para dónde voy? Para allí. Recordad la V de mis brazos. Voy para allí. ¿Qué hago? El caballito hacia allí. 1, 2. Vale. ¿Para dónde voy ahora? Hacia el otro lado. 1, 2. ¿Para dónde voy ahora? Para allá. 1, 2. ¿Y para dónde ahora? Para allá. 1, 2. ¿De acuerdo? Vamos a hacer solo 2. Así tampoco me salgo del rango del vídeo. Hago 2 para adelante y luego os enseño otra vez esos mismos 2 para atrás. Recordamos, voy para allá, 1, 2. Recordamos la caderita. Voy para allá, 1, 2. Vale, ¿ahora para dónde voy? Para atrás. También voy en V, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esta vez, claro, no puedo girarme y mirar hacia atrás porque luego me voy a marear un montón. Entonces, ¿cómo lo hago? Miro siempre para el frente y voy para atrás. 1, 2, me quedo aquí. ¿Y ahora para dónde voy? También para atrás. Giro por delante siempre. 1, 2. Lo vuelvo a hacer, ¿vale? 1, 2 para adelante. 1, 2 para adelante. Ahora para atrás. 1, 2, 1, 2. Otra vez, ¿vale? Voy para adelante. Para detrás. Nunca pierdo de vista el espejo, el público, lo que tenga delante. Importantísimo eso, ¿de acuerdo? Vale, vamos a hacer 2, 2, 2 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vamos a hacerlo con musiquita para que lo veáis bien. Y más adelante, en este mismo vídeo, vamos a enseñaros los brazos. De acuerdo, pues ahora lo que vamos a hacer es enseñaros el tipo de brazo que yo suelo usar, que no es el exclusivo. Hay un montonazo de maneras de poner los brazos, pero esta es la que a mí más me gusta y más me resulta. Cuando vamos de lado a lado, pego mis coditos a los brazos de esta manera y lo que voy a hacer es como un ademán de pulsar, como pulsar algo grande, un botón grande o lo que sea, hacia abajo, ¿vale? ¿Cuándo voy a pulsar?
cuando yo pise delante y suba mi cadera detrás. ¡Pam! Esta posturita. ¿De acuerdo con esta posturita? ¿Sí? Y junto. ¿Veis ahora la similitud del caballito? Ahí. Y relincho delante. Y cambio. 1, 2. 1, 2. El cambio siempre en neutro. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. ¿Sí? La mano no la mováis, no hace falta mover. Es dejarla fija y bajarla, simplemente empujar un poquito. Ya tenemos los laterales, ahora vamos a avanzar y mi bracito de avanzar va a ser este. Esta manita ligeramente hacia arriba, más o menos que me queda a la altura de los ojos, la mano aproximadamente. La otra manita por debajo del pecho, ¿vale? En esa posición, ¿vemos? ¿Sí? Y voy a hacer como una especie de vaivén súper ligerito de muñeca, muy ligerito. Entonces iríamos 1, recoge neutro, 2 y cambio. Y 1, 2, 3, cambio. Y 1, 2, 3, cambio. Y 1, 2, 3, pero me voy a poner más para atrás, así me veis bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Muy bien. No os falta ir para atrás. Me coloco un pasito para adelante. Para ir para detrás, esta mano va a hacer una especie de saludo pero invertido. Para aquí. Y la otra mano va a subir. Me veis bien por el espejo, ¿verdad? Tacatá, más o menos a la altura de la sien, golpetote y señalo para atrás. Y esta vez sí que la subo, pero a la vez que la subo yo me inclino un poquitín. Me inclino un poquito, hago una especie de cambré, ¿de acuerdo? Que quedaría tal que así, ¿sí? Iría mi golpecito para atrás, mi caballito. 1, 2 y cambio por aquí. 1, 2. Lo vemos otra vez. 1, 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1, 2. ¿Lo tenemos? Vale, vamos a hacerlo con musiquita. Pues por hoy hemos terminado. Hasta el siguiente vídeo. Aquí estaremos. Recordad, like, suscribir. Y si os gusta y queréis que sigamos con las clases, no estaría de más que nos apoyarais. Tenemos el botoncito de donar